Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my, do on my. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para Fabio. A continuación veremos los polímeros. Bien, según nuestra planificación, ahora veremos la estructura de los polímeros. ¿Ok? Entonces, para ello nos vamos a valer de esta filmina. Los polímeros, su estructura en primer lugar. El polímero es una estructura molecular que consiste de grandes cadenas de pequeñas moléculas orgánicas o inorgánicas unidas covalentemente. Bien, a estas cadenas se las llama macromoléculas. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar a la hora de ver la estructura molecular de los polímeros? Su naturaleza, el grado de cristalinidad y la configuración y conformación de las cadenas. Bien. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver cuál es su naturaleza? Bien. Lo primero es que los polímeros se crean artificialmente. Bien. En segundo lugar, esa mínima entidad molecular con la que se crea el polímero se llama mero o monómero. Bien, el proceso de creación se denomina justamente polimerización y se hace a través de dos formas. La primera es por adición y la segunda es por condensación. Por adición se refiere a que a los monómeros se les agrega un catalizador que da inicio a la reacción, y por condensación se refiere a que la reacción entre dos monómeros reaccionan dos monómeros para obtener un único monómero, bien, más algo de agua o alcohol o alguna otra cosa. Bien. Entonces, nosotros podríamos obtener polímeros con compuestos de vinilo o compuestos de vinilideno. Ahí está. Es una palabra interesante esta. Bueno, a los compuestos de vinilo y a los de vinilideno se los llaman grupos funcionales o colgantes laterales. Ya vamos a ver por qué. Bueno, y estos pueden ser de un átomo o un grupo de átomos. Bien, ya vamos a ver qué significa que sea un grupo de átomos. Bien, que es más pesado, menos cristalino, etc. Bueno, tenemos entonces ahí una tabla de cómo sería la estructura. Bien, más sencillo, tenemos el polietileno, teflón, PVC, poliestileno, polipropileno, y los más complejos como el nylon, policarbonato y el poliéster. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo se configura la estructura de los polímeros? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la estructura más básica. Ya vimos que la parte más elemental, digamos, es el mero. Bien, pero este conjunto de meros o de monómeros conforman estas cadenas.
Bien, cadenas que pueden ser homopolímeros o copolímeros. Bien, en el caso de los homopolímeros vemos que se da cuando la unidad de repetición es de la misma especie, y los copolímeros cuando la unidad de repetición no es la misma. Bien, o sea, la macromolécula está formada por diferentes unidades de repetición, y dentro de este copolímero tenemos justamente varias configuraciones, por ejemplo la aleatoria, la que es por bloques, la que es alternado, bien, o la que es como injerto, que es la última. Fíjense que las unidades de repetición, en este caso estas cadenas, están como insertadas a través de un enlace ahí a la cadena principal. Bien, ahora, ¿cuál es la configuración y conformación de las cadenas? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las macromoléculas poliméricas están compuestas por moléculas, ya habíamos dicho, orgánicas o inorgánicas, que presentan una columna principal de átomos de carbono que están enlazados covalentemente. De a su vez, estos enlaces permiten que las cadenas sean rectas o curvas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la forma entonces que adquieren? Ya vimos que pueden ser rectas o curvas, ¿no? Eso significa que generalmente lo que vamos a encontrar es justamente, como todo tiende a aumentar la entropía del universo, a que estas cadenas se enriedan, bien, en sí mismas, ¿ok? Y en función de este enriedo, digamos, que tienen, nosotros podemos ver que cuando cuando tenemos enlaces dobles de carbono, los grupos colgantes son de gran tamaño, entonces rigidizan la cadena, ¿ok? Respecto al peso molecular, ¿bien? Es casi evidente o no difícil de interpretar que entre mayor es el tamaño de las cadenas, mayor es el peso por medio de la macromolécula, digamos. Bien, respecto de su configuración molecular, nosotros podemos hablar de configuraciones lineales, ramificadas, entrecruzadas y las reticuladas. Fíjense entonces que las lineales normalmente son rectas o curvas unidas por fuerzas secundarias débiles. Bien, esto puede ser el polietileno, el PVC, el poliestileno. Bien, las ramificadas son polímeros menos densos que presentan ramificaciones unidas covalentemente a la cadena principal. ¿Sí? Estas serían las ramificadas. Luego tenemos las entrecruzadas, que son cadenas lineales adyacentes, ¿bien?, que presentan ramificaciones unidas covalentemente a la cadena. Resultan unidas en ciertos puntos, bien, por enlaces covalentes. Fíjense la diferencia entre el ramificado y el entrecruzado. En el caso del entrecruzado, lo que tenemos es cadenas adyacentes que están unidas. En el caso del ramificado, no necesariamente están unidas, tienen ramificaciones, o sea, tienen uniones covalentes, bien, con la cadena principal, pero no me está diciendo que estas ramificaciones están unidas a otra cadena, a otra macromolécula que está cerca. Bien, y luego tenemos las ramificadas, que se dan lugar durante la síntesis de las macromoléculas, bien, que permiten establecer
3 o más enlaces durante la polimerización. Esto da lugar a redes tridimensionales que otorgan a los polímeros excelentes características, bien, dentro de las cuales tenemos las resinas epoxi, el poliuretano y la baquelita. Bien, que la baquelita tiene excelentes propiedades a la hora de mecanizar. Fíjense, por ejemplo, permite moldearse a medida que se va endureciendo, no conduce electricidad, es resistente al agua y a solventes y es fácilmente mecanizable. Esencialmente estaría dentro de lo que son los plásticos termoestables. ¿Bien? Eso también vamos a ver más adelante, que significa que no lo podemos quemar para que se diluya y volverlo a utilizar. Bueno, otra cosa que debemos saber es que cuando la unidad de repetición presenta átomos laterales diferentes, como en este caso, fíjense, tenemos este H y este R, presenta entonces átomos laterales diferentes, les había dicho. Entonces lo que ocurre es que se tornan configuraciones distintas, a las que le vamos a llamar cabeza-cola. Fíjense esto, tenemos digamos que esto es cabeza y esto es cola, cabeza-cola, cabeza-cola. Bien, cabeza-cabeza, cabeza, fíjense que acá es cola y esto es cabeza, ¿ok? Y ahí tenemos entonces las configuraciones. Ahora, otra cosa que es muy importante que nosotros sepamos respecto a la estructura son los estados de los polímeros. Tenemos el isomerismo, bien, ya vamos a ver qué es. El isomerismo está aquí mismo. Se refiere a las diferentes configuraciones atómicas que se dan dentro de una cadena para la misma composición química. ¿Ok? Repito, son las diferentes configuraciones atómicas que se dan dentro de una cadena para la misma composición química. Hay dos formas de isomerismo. Está el isomerismo geométrico y el estereoisomerismo. El isomerismo geométrico se refiere a la posición, vamos a ver, es el que está abajo, a la posición de los grupos funcionales, ¿sí?, o grupos colgantes enlazados a los átomos de carbono que participan a su vez de enlaces dobles. ¿Ok? Fíjense, entonces se refiere a la posición, ¿bien?, de grupos funcionales o colgantes enlazados a átomos de carbono que participan de enlaces dobles. ¿Sí? Fíjense acá también están estos grupos funcionales o colgantes están enlazados a átomos de carbono que participan de enlaces dobles. Bien, por ejemplo el isopropeno. Y está el estereoisomerismo, que es lo que está arriba. Es la relación, está relacionado, con el lugar físico o posición espacial que ocupan los átomos respecto de la cadena. ¿Bien? El estereoisomerismo está relacionado con el lugar físico que ocupan los átomos respecto de la cadena. Bien, perfecto. Fíjense, acá tenemos varias configuraciones. ¿Bien? Ahora a ver, cada uno tiene su nombre, ¿no? Esta es la isotáctica, sindiotáctica y atáctica. ¿Okay? Fíjense, la diferencia es, digamos, muy sutil. Acá este átomo, digamos, está solo en un sentido o en un lado de la cadena. En este caso, ¿bien?, está arriba y abajo. ¿Bien? Y la diferencia básicamente es en la configuración que tiene esto. Fíjense,
RHR, bien, y luego está RH H y el R está arriba, bien. Esta es la sindiotáctica, esta es la táctica, ok. Bueno, la cristalinidad, ¿de qué depende? Depende básicamente del empaquetamiento que tenga estas cadenas que nosotros hemos visto, ¿bien? En una estructura cristalina lo que vemos es que hay un mayor grado de empaquetamiento, y en una estructura amorfa, bien, que por otra parte es altamente probable e implica regiones desordenadas o desalineadas, bien, la cosa se vuelve un poco más opaca, bien, o parcialmente cristalina. Bien, y esto se debe a que nos encontremos con regiones cristalinas insertas en regiones amorfas. Bien, ¿y cuáles son los factores que afectan justamente este grado de cristalinidad? Bueno, estructuras lineales son más cristalinas, el enfriamiento lento, los polímeros en red implican un grado de cristalinidad menor. Bien, los polímeros con conformación estática son amorfos. Los polímeros con configuración isostática son cristalinas. A ver si está bien esto. Isotáctica, no es isostática, es isotáctica. Bien, son esto, digamos, la isotáctica son cristalinas. Bien, la sindiotáctica también son cristalinas. Bien, y las unidades repetitivas complejas son amorfas. La presencia de grupos grandes también son amorfas. Estos son los factores entonces que afectan la cristalinidad. ¿Okay? Entonces, las estructuras lineales son cristalinas, el enfriamiento lento también da estructuras cristalinas, los polímeros en red son amorfas, los polímeros con estructura atáctica, bien, son amorfos también. Los isotácticos y los sindiotácticos son cristalinos. Las unidades repetitivas complejas también generan estructuras amorfas, bien, y la presencia de grupos polares. ¿Okay? Este es simplemente un refresh. ¿Ok? Hasta eso sería entonces este video tutorial. Recuerden visitarnos para pagomenú.blogspot.com. Chau.